Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carol A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carol A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente.
En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sebrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sebrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada,
Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas. El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto. La tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces,
no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo. Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla, y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron Naufragio del Oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón.
Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto.
En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. Estamos en 2018. Te levantas temprano para ir de pesca. Llegas al mismo lugar de ayer. Lanzas el anzuelo al mar y esperas. El flotador se mueve. Has pescado algo, pero... ¡Oye! Hola. ¿Por qué no estás haciendo nada? En este momento no te importa el pez. Estás mirando algo a lo lejos. Abres la boca, lleno de sorpresa, al ver un enorme barco encallado en un banco de arena. No estaba allí ayer, así que llegó durante la noche. Bueno, probablemente se vaya tarde o temprano. Sigues pescando unas horas más. Durante este tiempo observas el barco y no notas ningún movimiento en él. ¿Estará vacío? Algunas embarcaciones y los guardacostas navegan desde la orilla hasta el barco. Tú también decides indagar. Subes a tu viejo bote y te diriges hacia el barco. La niebla sobre el agua hace que tenga un aspecto espeluznante. Es enorme. Está oxidado y vacío. ¿Dónde está la tripulación? ¿Y cómo llegó ahí? Los guardacostas suben a bordo. Registran la bodega, los camarotes y la cubierta superior. Encuentran pertenencias de alguna persona, restos de comida, cuadernos y ropa. Todo indica que la tripulación ha desaparecido por alguna extraña razón. Los pescadores que fueron los primeros en descubrir el buque no vieron desembarcar a nadie. No se enviaron señales de radio al puerto y nadie informó sobre el barco. Apareció de la nada. La única forma de obtener algo de información es mirar el número y el nombre. Se trata del Sam Ratulangi PB 1600. Los guardacostas comprueban la información, estudian los datos de todos los barcos del país y no puede ser. Una empresa construyó el barco en 2001 en Indonesia. Lo utilizaban para transportar cargas pesadas por los mares de Asia. Había estado operando durante 8 años. Entregaba productos industriales a diferentes puntos de la región, hasta que algo salió mal. En 2009, el Sam Ratulangi navegaba cerca de la costa de Taiwán, y eso es todo. No hubo más registros al respecto ni informes en ningún puerto. Todos pensaron que se había hundido, así que nadie intentó buscarlo. Pero 9 años más tarde, aparece aquí, grande y oxidado, frente a la costa de Birmania, sin tripulación ni combustible. Nace una investigación. Los servicios municipales intentan averiguar los nombres de todos los marineros que trabajaban en el barco y hallar pistas que ayuden a resolver este misterio. Además, esperan que el dueño de la embarcación aparezca pronto. Encuentran 2 cuerdas de remolque a bordo. Eso significa que un barco remolcó al Sam Ratulangi hasta este lugar. Más tarde identifican y encuentran a 13 miembros de la tripulación. Afirman que estaban yendo a la fábrica de Bangladesh para reparar el Sam Ratulangi. Otra embarcación ayudó a remolcar el barco, pero 2 cuerdas se rompieron y se desató una tormenta.
Nadie quiso quedarse a bordo con ese clima, así que los miembros de la tripulación lo abandonaron. No se sabe qué ha estado haciendo durante los últimos 9 años y cómo es posible que haya terminado allí, sin gente a bordo. Y aquí hay otra historia de un barco mucho más misteriosa. El 16 de febrero de 2020, los lugareños hallaron un gran barco de carga atascado en una orilla rocosa frente a la costa de un pueblo irlandés. El barco parecía oxidado, con agujeros en el casco y algunas partes podridas. Nadie había visto esa embarcación el día anterior, así que apareció allí por la noche. La última vez que alguien vio el carguero Alta fue unos meses atrás, a miles de kilómetros de la costa de Irlanda. Ese día, el Alta navegaba por las aguas del Océano Atlántico, cuando otro barco, el MS Protector, lo vio a la distancia. Los miembros de la tripulación del MS Protector intentaron ponerse en contacto con el barco, pero no recibieron respuesta. Comprendieron que se trataba de un buque vacío. 5 meses después, apareció cerca de la costa de Irlanda. Hay más preguntas que respuestas en esta historia, pero logramos averiguar algo. En 2015, el Alta apareció y desapareció del radar varias veces. Todos los barcos tienen un sistema de rastreo interno para que sea posible seguir su ruta mediante satélites, pero los tripulantes del Alta solían desactivar este sistema. Tal vez estaban metidos en alguna actividad ilegal. En cualquier caso, en 2017, el barco viajó a menudo entre los puertos de las islas griegas. Más tarde, la señal de rastreo desapareció y apareció recién 10 meses después, frente a la costa del norte de África. Durante este tiempo, el barco cambió de bandera varias veces. En septiembre de 2018, el Alta se encontraba al sureste de las Bermudas, con dirección a Haití. Fue entonces cuando la tripulación comenzó a tener problemas. El motor principal se averió justo en medio del Océano Atlántico. El barco comenzó a ir a la deriva. Pasaron varios días, pero los miembros de la tripulación no lograron repararlo y empezaron a quedarse sin provisiones. La situación empeoró aún más cuando se enteraron de que un huracán se dirigía hacia ellos. Por fortuna consiguieron ponerse en contacto con los guardacostas estadounidenses. El 2 de octubre, un helicóptero voló hasta el Alta para llevarles algunos suministros. Había comida suficiente para varios días. Luego, un barco de rescate se les acercó. Evacuó a los marineros y los llevó a Puerto Rico antes de que el huracán los alcanzara. El Alta quedó solo a la deriva en medio del océano. Pasado un tiempo, otro barco se acercó al Alta para remolcarlo a las costas de Guyana. A partir de entonces, todo salió mal. Alguien robó el barco, desactivó el sistema de seguimiento y se alejó con rumbo desconocido. Después de casi un año, el MS Protector encontró el Alta vacío en las aguas del Océano Atlántico. Y 9 meses después, la embarcación sin tripulación llegó a las costas de Irlanda. ¿Cómo se las arregló para atravesar el Atlántico y llegar a la costa de Irlanda? Sigue siendo un misterio. Puede que haya sido cuestión de suerte. Nadie más vio el barco en todo ese tiempo. Cubría grandes distancias y sobrevivía a las tormentas. ¿Quién es el capitán? ¿Qué pasó con los ladrones? ¿A quién le pertenece ahora? Un día, alguien llamó al ayuntamiento y se presentó como el propietario del barco, pero esa persona no aportó ninguna prueba. Encontraron varios barriles de petróleo en el barco y se los llevaron en helicóptero. El Alta se estaba oxidando y la corrosión del metal podía ser dañina para el medio ambiente. El barco no tenía valor comercial, pero deshacerse de él costaría millones de dólares. Había 3 opciones: dejarlo donde estaba, remolcarlo al mar y dejar que se hundiera, o desmontarlo para vender sus partes. Pero la naturaleza tenía sus propios planes. Las tormentas y las fuertes olas partieron el casco en 2. El Alta estuvo a la deriva sin tripulación en las aguas del Océano Atlántico durante aproximadamente 2 años. Pero esto no es nada comparado con un barco que estuvo navegando durante 38 años. El récord pertenece al SS Baichimo. Solía ser un buque mercante de una empresa comercial. En 1931 se abrió paso en el hielo de la costa de Alaska. Su movimiento se ralentizó, una gruesa capa de hielo lo bloqueó y una fuerte tormenta empeoró la situación. La tormenta de nieve era tan intensa que los miembros de la tripulación solo podían ver un velo blanco delante de sus ojos. Seguir navegando era imposible. Tuvieron que esperar a que la tormenta se calmara. Esperaron 1, 2, 3 días. Una semana después, la tormenta era cada vez más fuerte. Por fin, un día se tranquilizó.
Los miembros de la tripulación se dividieron en dos grupos. El primero se dirigió a la ciudad más cercana. El segundo grupo, junto con el capitán, se quedó allí. Acamparon junto al barco y esperaron a que la tormenta, que había vuelto a empeorar, terminara. La visibilidad era nula. Finalmente, un día desapareció. ¡Genial! Y ahora, un momento. ¿Dónde está el barco? El SS Baichimo había desaparecido durante la tormenta. El capitán estaba seguro de que el barco se había hundido, así que partió junto con la tripulación. Una semana después, lo vieron a la deriva, cerca de la zona donde lo habían perdido. El casco estaba tan dañado que navegar en él no era seguro. Repararlo sería inútil y caro, así que el capitán decidió abandonarlo. Estaba seguro de que se hundiría tarde o temprano, pero se mantuvo a flote durante los días siguientes, los meses siguientes y unos cuantos años. A lo largo de los 38 años que siguieron, varias personas dijeron haberlo visto en varios puntos de la costa de Alaska. El último registro del SS Baichimo data de 1969. Los que lo vieron afirmaron que estaba completamente congelado, casi fundido con el hielo. Algunos quisieron emprender una expedición para encontrarlo, pero todos los intentos fracasaron. Es probable que se encuentre en algún lugar del fondo del mar. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua.
Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4.000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra.
Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. En el misterioso valle de Heizu han ocurrido varios incidentes extraños desde la década de 1950. Algunos incluso llegaron a compararlo con el infame Triángulo de las Bermudas, pero ¿realmente son tan parecidos? Todo comenzó cuando un avión desapareció en circunstancias que nadie ha logrado explicar hasta ahora. Buscaron una y otra vez, pero al parecer no quedaba nada de él. Y adivina qué, nadie recibió ningún mensaje de auxilio de la tripulación. Como si fuera poco, ese mismo año, un número considerable de turistas y residentes se perdieron en este mismo valle para no volver a ser vistos. Hablando del Triángulo de las Bermudas, podemos asociar la historia de su origen con una serie de misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Por ejemplo, la que tuvo lugar en 1945, cuando 5 aviones y 14 personas a bordo desaparecieron mientras realizaban un entrenamiento de rutina. Ni siquiera una investigación exhaustiva sirvió para establecer la causa del incidente, pero ese no fue el final. Entre 1945 y mediados de la década de 1980, otras 25 avionetas desaparecieron mientras atravesaban el Triángulo de las Bermudas. Nunca se las volvió a ver. Los equipos de búsqueda no han recuperado ni una sola pieza. Pero el Triángulo de las Bermudas no es la única región del océano que ha reclamado barcos para siempre. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, existe una complicada porción de agua que se ha ganado el apodo de El Mar del Diablo. El caso más conocido es el de una patrulla oceánica que desapareció en 1953. Había 31 tripulantes y científicos a bordo que planeaban investigar una isla volcánica de reciente formación. ¿Qué pasó con este barco y todas las personas que viajaban en él? Supongo que nunca lo sabremos. No lograron dar con el barco ni los tripulantes, y literalmente no quedó rastro de ellos. En 1911, un tren debía partir de una estación de Roma con destino a Milán. De más está decir que ninguno de los 106 pasajeros llegó a su destino y nadie ha vuelto a verlos. ¿Qué pasó con estas personas y con el tren? ¿Se perdieron para siempre? Algunos creen que no fue así. Cerca del final de su viaje, el tren debía atravesar un largo túnel. Entró en él, pero nunca salió por el otro extremo. Fue como si literalmente se hubiera desvanecido. Solo hallaron a 2 pasajeros, se encontraban bastante mal y sus relatos no parecían tener mucho sentido. Hablaron de una densa niebla que los asustó mucho y los llevó a saltar. 15 años después, comenzó a circular la historia de un grupo de 104 italianos que aparecieron en la Ciudad de México, afirmando que habían llegado en tren desde Roma. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, parece ser que esta historia data de 1845, 66 años antes de que el tren partiera. Por supuesto, en aquel entonces nadie tomó con seriedad a estas personas, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿realmente viajaron en el tiempo a través del túnel romano? ¿O solo se trata de otro mito urbano? ¿Tú qué opinas? La colonia perdida es la historia de un extraño fenómeno que ocurrió a fines del siglo XVI. Un grupo de ingleses se había instalado en una colonia de la isla Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Pronto se dieron cuenta de que no tenían suficientes provisiones. Para resolverlo, el gobernador decidió regresar a Inglaterra en busca de todo lo necesario. Su travesía duró 3 años. Cuando por fin regresó, se quedó atónito al ver lo que había quedado. Nada. Toda la población de la colonia había desaparecido. El único recuerdo era una palabra grabada en un árbol. Actualmente nadie sabe qué pasó con estas personas o qué significa la palabra tallada. Ahora, ¿un faro sin un operario? Tal vez te parezca imposible, pero escucha esto. En el noroeste de Escocia se encuentran las Islas Flannan. No tienen nada de especial. No son más que un puñado de rocas y hierba, con excepción de un faro famoso que esconde un oscuro secreto. En 1900, los 3 guardias del faro desaparecieron misteriosamente y nadie volvió a verlos. Desde entonces, las islas están completamente abandonadas. El faro pasó a tener un sistema automatizado en la década de 1970. Ninguna lista de lugares donde desaparecen cosas podría estar completa sin este misterioso bosque de Transilvania, una región de Rumanía. Y por si lo estás pensando, no tiene nada que ver con el famoso conde Drácula. Se llama Bosque de Hoya y ha sido testigo de fenómenos insólitos. Aquí no solo desaparecen personas,
Algunos han oído todo tipo de ruidos extraños, desde voces femeninas hasta susurros. También están los que afirman haber viajado en el tiempo entre los espeluznantes árboles del bosque. Aseguran que literalmente viajaron unas horas hacia el futuro antes de regresar. La autopista Yellowhead es un tramo de carretera ubicado en la Columbia Británica, Canadá. A partir de la década de 1960 y a lo largo de los años, ha recibido mucha atención debido a algunas misteriosas desapariciones. Como consecuencia, se ha ganado el apodo de Carretera de las Lágrimas. No hay una explicación razonable de por qué la gente sigue desapareciendo aquí. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas personas eran mujeres jóvenes. Esta zona triangular, que se extiende por encima del desierto y las montañas de Sierra Nevada en el estado de Nevada, recibió bastante atención debido a una desaparición ocurrida en 2007. Un navegante, aviador y aventurero llamado Steve Fossett voló hasta aquí en una avioneta y desapareció. Lo buscaron sin descanso por meses, pero no encontraron rastros de él ni de la aeronave. Un año después, el misterio del destino de Fossett se resolvió por fin, cuando un excursionista halló sus documentos de identidad y más tarde un equipo de búsqueda encontró los restos de la avioneta. Bien, es uno de los destinos naturales más visitados del mundo, pero el Parque Nacional de Yosemite esconde algunos oscuros secretos. A pesar de su belleza y su abundancia de vida salvaje, un total de 45 personas han desaparecido en este mismo lugar. Nadie sabe qué pasó. Tal vez deberíamos preguntar a los osos locales, puede que sepan algo. Incluso hay historias de personas que desaparecieron de un sector del parque para aparecer en un lugar completamente distinto y no con toda su ropa. Sin embargo, esto no ha impedido que más de 3 millones de personas que visitan el parque cada año deambulen por los alrededores. Y siempre que un barco se hunde, uno al menos esperaría encontrar fragmentos de él en el fondo del mar, ¿cierto? Bueno, no si viajas por el lago Superior. Se encuentra en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y se hizo famoso por su gran número de desapariciones de barcos. Claro, tal vez tenga que ver con los vientos de tormenta, pero eso no explica por qué algunos barcos simplemente desaparecen por completo, sin que aparezca ni una pieza de ellos, ni siquiera en el fondo del lago. Así todo, atrae a muchos turistas cada año. Vienen a bucear y a ver los restos de algunos de los barcos que aún siguen aquí. El fondo de este lago incluso contiene lo que queda del famoso SS Edmund Fitzgerald. Cuando zarpó el 7 de junio de 1958, era el barco de mayor tamaño de los grandes lagos de América del Norte. Y actualmente sigue siendo la embarcación más grande que se haya hundido en la zona. Al igual que otros sucesos, la causa exacta del naufragio sigue siendo un misterio. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser. Un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo. Así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario.
se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años, todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada.
Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado y toneladas de provisiones de alimentos. Los arqueólogos también han encontrado una capilla, escuelas, establos y cocinas públicas allí. ¿Conoces esa sensación de cuando has estado tratando de resolver un misterio durante toda tu vida? ¿No? Bueno, el detective Anderson sí. Durante casi 30 años de trabajo para la policía, resolvió muchos acertijos, atrapó a cientos de ladrones y ayudó a salvar miles de vidas. Hay una gran cantidad de casos resueltos con éxito en su historial. A los 25 años, atrapó a un ladrón que se cambiaba la cara con cirugía plástica una vez al año. Cuando Anderson tenía 30 años, los presos comenzaron a escapar de las cárceles de todo el mundo. El detective resolvió con éxito este caso. A los 38 años, descubrió la base secreta de una orden prohibida en la boca de un volcán. A los 50, logró explicar las cosas más inexplicables del mundo. Pero había algo que no podía resolver. Eran 2 misterios de los años 50, casos de aviones desaparecidos. Todos estos años, Anderson ha estado revisando los detalles de este rompecabezas. Desafortunadamente, era demasiado joven cuando comenzó esta historia. Todo lo que tenía era conjeturas y notas. Pero hoy, un pensamiento repentino le llegó. Por primera vez en muchos años, sintió que finalmente podía resolver el misterio. Pero para hacerlo, tuvo que sumergirse nuevamente en esta historia. Entonces, abrió el armario y sacó 2 revistas viejas con artículos detallados sobre esos incidentes. El primero ocurrió en el verano de 1955. 1 de julio. El vuelo 914 de Pan Am estaba a punto de partir del aeropuerto de Nueva York con 61 personas a bordo. El modelo de avión era un Douglas DC-4. Se diferenciaba de los aviones modernos por tener hélices gigantes en lugar de turbinas. Entonces, todos los pasajeros se abrocharon los cinturones de seguridad. El avión comenzó a rodar por la pista, aceleró y despegó. Se fue alto en el cielo y fuera de la vista. Su destino era Florida. El tiempo de vuelo sería de 3 horas. Los servicios de control aéreo estaban observando el avión en su radar, cuando de repente, el Pan Am 914 desapareció. El operador trató de contactar al piloto, pero no recibió respuesta. Nueva York informó la situación a Florida. Dijeron que tampoco podían ver el avión. Por lo general, los pilotos notifican por radio si un avión se estrella o se mete en una tormenta, pero esta vez simplemente nada. Después de varios intentos fallidos de establecer la conexión, desplegaron operaciones de búsqueda a gran escala. La comunicación con el avión se interrumpió cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. Por lo tanto, la compañía aérea tuvo que admitir que la aeronave se había estrellado contra el agua. Pero esta versión no tenía pruebas. Cuando los aviones caen de esa manera, los rescatistas encuentran escombros flotantes. Algunas partes de la cabina o del equipaje siempre salen a la superficie. Esta vez, los rescatistas no hallaron nada. El avión no transmitió ninguna señal de socorro y no dejó ningún rastro del accidente. Parecía que simplemente había desaparecido en el aire. La gente se olvidó de este desastre por 37 años, y entonces sucedió algo extraño. 1992, Venezuela, aeropuerto de Caracas. La torre de control recibió una señal sobre un avión desconocido que se acercaba. Era raro, porque no se suponía que debería estar allí. No había vuelos programados para esa hora. El avión estaba aterrizando.
El controlador y el resto del personal del aeropuerto notaron que algo andaba mal. El avión parecía viejo, con enormes hélices en lugar de turbinas. Después de aterrizar, el piloto se comunicó con el aeropuerto. ¿Dónde estamos? El despachador le pidió que se identificara. Unos segundos después, recibió una respuesta. Somos el vuelo 914 de Pan Am. Partimos de Nueva York a Florida con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros a bordo. El controlador no sabía qué hacer. Él y el personal del aeropuerto comprendieron qué tipo de avión estaban mirando. ¿Qué hacía ese avión 37 años después y a casi 2.000 kilómetros de su destino? Después de unos segundos, el controlador sobresaltado encendió el micrófono y dijo: «Es el 9 de septiembre de 1992, ¿lo sabía?». Siguió una larga pausa. Entonces, el piloto respondió presa del pánico. «Oh, no. Jimmy, ¿dónde estamos? ¡No! ¡Aléjate! ¡Nos vamos ahora!». El personal del aeropuerto vio al piloto agitando las manos con horror a través del vidrio. Luego, encendió los motores y llevó el avión a la pista. El Pan Am 914 aumentó su velocidad y despegó. El controlador trató de detenerlo, pero el piloto no respondió. El avión desapareció en el cielo y nadie más ha oído hablar de él desde ese día. El detective Anderson terminó de leer el artículo, frunció el ceño y miró por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal. La tormenta afuera representaba perfectamente lo que estaba sucediendo en su mente en ese momento. Parecía saber lo que le había pasado a ese avión. Todas las pistas estaban allí, justo frente a sus ojos. Pero para estar seguro, Anderson tuvo que pasar al siguiente caso. Era otro artículo, fechado en 1989. Ocurrió en 1954. El vuelo 513 de Santiago Airlines despegó del aeropuerto de Alemania Occidental. El avión debía aterrizar en Brasil en 18 horas. A bordo viajaban 88 pasajeros y 4 tripulantes. El avión se metió detrás de las nubes y desapareció de todos los radares. Los controladores de tráfico aéreo intentaron contactar a los pilotos, pero no recibieron respuesta. 18 horas después, llamaron al aeropuerto de Brasil. Allí no pudieron confirmar el aterrizaje de este avión y tampoco pudieron contactar a los pilotos. La operación de búsqueda duró varios meses, pero no encontraron nada. Al igual que en el caso del Pan Am 914, el avión desapareció del radar mientras volaba sobre el Océano Atlántico. 2 años después, finalizó el operativo de búsqueda y Santiago Airlines cesó sus actividades. 12 de octubre de 1989, los controladores de un aeropuerto de Brasil notaron un avión de pasajeros que apareció repentinamente en su radar. No respondió a las preguntas del personal y solo voló en círculos sobre la base aérea. Después de unos minutos, el avión aterrizó y nada. Nadie abrió la rampa. Los pasajeros no se bajaron. Los pilotos no respondieron. La aeronave estaba en perfectas condiciones. Uno de los controladores se dio cuenta de que se trataba del desaparecido vuelo 513 de Santiago Airlines, que se había dado por perdido durante 35 años. El personal del aeropuerto se acercó al avión y abrió las puertas. Lo que vieron allí los aterrorizó. La policía, el personal de aduanas, médicos, detectives y otros miembros del personal del aeropuerto se reunieron alrededor del avión. Nadie sabía qué hacer. No había ninguna persona viva a bordo que pudiera decir la verdad. El avión desapareció en 1954 y apareció 35 años después en perfecto estado sin ningún daño. Hasta el momento, nadie ha descubierto qué pasó. El detective Anderson notó que las historias eran muy similares. Pan Am 914 desapareció en 1955, Santiago Airlines 513 desapareció en 1954. La diferencia era de casi un año. Anderson se rascó la cabeza y notó otro pequeño detalle. Ambos aviones desaparecieron del radar en el momento en que sobrevolaban el Océano Atlántico. Hay muchos mitos sobre barcos fantasmas y fenómenos misteriosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas. El detective Anderson conocía esas historias, pero estos 2 aviones perdidos lo desconcertaron. Miró 2 artículos y entendió todo. Exactamente, la solución estaba allí, justo frente a sus ojos. Ambas historias fueron escritas en el mismo periódico. No había un controlador que se comunicara con los aviones. No se sabía nada de los pasajeros. Ningún periódico, excepto este, publicó noticias sobre estos aviones desaparecidos. Parecía que simplemente tomaron la misma historia y cambiaron las fechas, las ubicaciones y el nombre de los vuelos. Sí, el caso fue resuelto. Todo era falso. La lluvia paró. El detective Anderson miró por la ventana y escuchó el sonido de un tren que pasaba. Recordó otra historia extraña y falsa.
una historia sobre un tren fantasma. Ocurrió en Italia en 1911. 100 pasajeros abordaron el tren de la compañía ferroviaria Zanetti. Atravesó la pintoresca zona montañosa, entró en un túnel y desapareció. Nadie más vio el tren desde entonces. Todos los pasajeros se perdieron, pero no por mucho tiempo. Aparecieron en el pasado. Había registros con fecha de 1845. Un médico desconocido de la Ciudad de México escribió sobre un centenar de italianos que aparecieron en la ciudad de la nada. Todos estaban vestidos de forma extraña y hablaban de un tren misterioso. Esta fue una historia completamente inventada. No había pruebas ni registros sobre este tren ni de las personas que viajaron al pasado. Un fuerte sonido interrumpió sus pensamientos. El detective Anderson tomó el teléfono. Estaba escuchando en silencio a la persona que estaba al otro lado de la línea. Un minuto después respondió, «Sí». El detective colgó el teléfono. Era un nuevo misterio para él. En el desierto del Sahara, los lugareños notaron un enorme barco perdido en el Pacífico Sur hacia 27 años. No había tripulación a bordo, ni carga, ni banderas. Nadie sabía cómo había aparecido entre la arena, pero se formó barro a su alrededor debido a la humedad. Parecía que el barco acababa de teletransportarse allí desde el agua. ¡Perfecto! No hay falsificaciones esta vez. El detective Anderson se puso el sombrero y salió de la oficina. Pero esta historia será para otro video. ¡Ah, Phoenix! Esta joya ardiente del desierto de Sonora no es solo otra ciudad estadounidense. Es más bien un horno gigante donde puedes organizar una fiesta siempre y cuando no olvides el hielo. En serio, si te encuentras aquí en verano, prepárate para pasar un calor considerable. Estamos hablando de temperaturas que superan los 38 grados. Y en 2024, Phoenix alcanzó los 43 grados 55 veces durante el verano, igualando el récord establecido apenas el año anterior. Entiendo si no eres fanático del calor, pero al parecer, muchas personas aman vivir en un sauna. Phoenix se clasifica como la quinta ciudad más grande de Estados Unidos y es la capital y la ciudad más poblada de Arizona, con 1.700.000 residentes hasta el año 2024. Y si hablamos del área metropolitana, también conocida como el Valle del Sol, la población es de casi 5 millones. Sin embargo, buena suerte para encontrar a alguien que haya nacido aquí. De cada 4 residentes de Phoenix, 3 nacieron en otro lugar. Créase o no, Phoenix no siempre fue este lugar tan animado y abarrotado. Se convirtió en él. Hace unas décadas, era solo un pequeño punto adormilado en el mapa. Allá por los años 40, la población era de alrededor de 65,000 personas. Ni siquiera estaba cerca de llegar a la lista de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos. En ese momento, Phoenix era principalmente un centro agrícola y su economía giraba en torno al algodón, los cítricos, el ganado, el clima y el cobre. Pero las cosas comenzaron a cambiar en los años 50, gracias a un invento que cambió nuestra vida. Redoble de tambores, por favor. El aire acondicionado. En realidad, fue la versión portátil que salió en 1945, creada por un inventor estadounidense llamado Robert Sherman. Los residentes de Phoenix le deben mucho a Robert por hacer la vida más soportable durante los veranos abrasadores. Antes del aire acondicionado, la gente de Phoenix movía sus camas afuera y construía porches para dormir. Protegían ese tipo de espacio al aire libre con cortinas livianas o algún tipo de malla para mantener el polvo y los insectos fuera. ¡Qué divertido! De todas formas, el asunto es que el aire acondicionado tuvo un papel muy importante en hacer de Phoenix un lugar más fácil para vivir. Desde los años 40, esta ciudad de Arizona se ha transformado de un pequeño pueblo polvoriento en una extensa jungla urbana y aún se encuentra entre las 10 áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Lo mejor de todo es que parece que eso no cambiará pronto, ya que esta metrópolis de 1.344 kilómetros cuadrados está rodeada por un desierto ondulante, con mucho espacio para seguir creciendo hasta donde alcance la vista. Entonces, ¿quién está dejando todo para mudarse a Phoenix? Bueno, los californianos son los mayores admiradores de la ciudad. De acuerdo con una encuesta reciente, 1/3 de todos los nuevos inquilinos que se mudan a Phoenix provienen de Los Ángeles. Claro,
Esa encuesta puede no ser la más confiable, ya que solo tiene en cuenta a los clientes de la fuente, pero coincide con los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de 2019, que indican que 70,000 californianos se mudaron a Arizona el año anterior. La conexión entre Phoenix y Los Ángeles es tan fuerte que algunas personas incluso llaman a Phoenix la próxima LA. Hay que darle crédito a Phoenix por aprovechar su proximidad con el sur de California. La ciudad ofrece impuestos más bajos, menos regulaciones y un menor costo de vida, lo que la convierte en un imán para las empresas, especialmente en las industrias de alta tecnología y servicios. Entonces, en los 90, Phoenix se consideraba un generador incesante de empleos. En los últimos años, hemos visto que el número de empleos ha aumentado y la tasa de desempleo ha disminuido casi a la mitad, pasando de 6,3 en enero de 2014 a 3,4 en el mismo mes de 2024. Cuando se trata de problemas de las grandes ciudades, no se puede evitar hablar del tráfico. Pero aquí hay otra razón por la cual Phoenix es una ciudad de ensueño. Ni siquiera se acerca a las pesadillas de tráfico que encuentras en lugares como Los Ángeles. Las estimaciones muestran que los habitantes de Los Ángeles desperdician alrededor de 119 horas al año sentados en el tráfico. Pero en Phoenix son 61 horas. Gran diferencia, ¿verdad? Por no hablar del dinero que la gente desperdicia esperando en el tráfico. En Los Ángeles, los conductores gastan alrededor de $2,440 en gasolina al año. En Phoenix, desperdician 100 litros de combustible, lo que termina costando unos $952. Sí, sigue siendo mucho dinero, pero comparado con Los Ángeles, ¡vamos, es una ganga! Que Phoenix esté bien en términos de tráfico podría tener mucho que ver con cómo se diseñó la ciudad. Echa un vistazo al mapa de Phoenix. Notarás que parece como si alguien hubiera tomado una regla y hubiera dibujado líneas perfectamente rectas para las calles. Eso se debe a que la ciudad fue planificada con un sistema de cuadrícula. Este diseño facilita mucho moverse, especialmente en comparación con ciudades llenas de confusos giros, vueltas en U y calles de un solo sentido. Simplifica las cosas, ya seas un habitante local o un turista. Además, Phoenix tiene calles amplias y agradables. La mayoría de las ciudades cuentan con una carretera principal y un montón de calles estrechas que no pueden soportar el intenso tráfico. Pero Phoenix tiene carreteras anchas por todas partes. Por lo tanto, cuando las autopistas se congestionan, puedes tomar una calle paralela y llegar al trabajo sin estresarte demasiado. Cuando observas todas las oportunidades de empleo y el tráfico relativamente fluido, no es de extrañar que la gente esté dispuesta a soportar el calor y mudarse a Phoenix. Pero no te equivoques, el calor no es broma, realmente hace mucho calor. Estamos hablando de 300 días de sol en promedio, o más del 85% de las horas de luz solar al año. Pero una vez más, Phoenix ha sabido aprovechar la situación. Y toda esa constante luz solar la ha convertido en una de las principales ciudades de energía solar del país. Ahora, te estarás preguntando, ¿una ciudad en medio del desierto con casi nada de lluvia, ¿realmente tienen suficiente agua? Pues sí. Phoenix tiene su situación de agua bastante bien resuelta gracias a múltiples fuentes. Es decir, no dependen solo de la lluvia, lo cual es bueno porque, claro, están en el desierto. Parte de su agua proviene del norte y el este del valle, donde la nieve se derrite de las montañas y fluye hacia enormes embalses y queda almacenada para los años secos. Pero la mayoría del agua de Phoenix proviene del proyecto del río Salado, que lleva agua a través de canales y tuberías desde los ríos Salado y Verde. Luego está el proyecto central de Arizona, que la transporta desde el río Colorado. Incluso obtienen un poco de agua de pozos subterráneos. Y Phoenix no quiere desperdiciar ni una gota, por lo que son inteligentes con el reciclaje y reutilizan agua tratada para mantener 2 parques verdes e incluso recargar su agua subterránea. Ya que Phoenix disfruta de cielos soleados casi todos los días del año, es normal que las personas se pongan un poco de mal humor cuando llueve. Pero aquí está el detalle. Phoenix siempre tiene una sorpresa bajo la manga, incluso cuando se trata de mal tiempo. Cuando llueve en el desierto, la gente disfruta de un aroma único y terroso.
Esto se debe al arbusto de creosota, una planta del desierto que libera una fragancia asombrosa cuando la lluvia la golpea. La gente la describe como el olor de la lluvia, y sinceramente, es uno de esos aromas frescos y limpios que te hacen olvidar que estás en el desierto por un momento. Y si nunca te has detenido a pensar en por qué a Phoenix se la llama así, bueno, se basa en esa famosa leyenda del ave que surge de las cenizas. Ahora, después de conocer todas las particularidades de esta ciudad y su singular habilidad para convertir desafíos en ventajas, podemos decir que el nombre no pudo haber estado mejor elegido. Este submarino elegante y de última tecnología llamado RAN fue enviado a explorar las profundidades de la Antártida, pero tan pronto como descubrió algo, misteriosamente desapareció. Entonces, ¿qué sucedió? Todo comenzó cuando los científicos quisieron explorar uno de los lugares más remotos y misteriosos de la Tierra, la plataforma de hielo Dodson en la Antártida Occidental. Este gigante silencioso tiene una extensión de alrededor de 48 kilómetros de ancho. Eso es casi la longitud de la ciudad de Nueva York. Se alza entre dos promontorios helados, la península Martin y Bear, y esconde todo un mundo de misterios geológicos. Si crees que la Antártida no es más que un desierto de nieve y hielo superespeso, estás equivocado. Hay paisajes enteros escondidos en las profundidades. La parte inferior de la plataforma de hielo Dodson es un terreno accidentado y dinámico moldeado por las lentas e implacables fuerzas de la naturaleza. Hay formaciones de hielo imponentes, depresiones profundas y estructuras extrañas que se extienden por cientos de metros. Los científicos se sienten sumamente curiosos al respecto, pero como puedes imaginar, este paisaje no es nada fácil de explorar. Para saber más, tuvimos que escanear el área con satélites o intentar perforar la nieve, tratar de armar el panorama completo pieza por pieza. Sin embargo, estos métodos solo nos han dado pistas imprecisas. El verdadero avance ocurrió cuando científicos idearon la idea de permitir que submarinos lo exploraran. Los sumergibles autónomos podían adentrarse en las profundas aguas heladas bajo la plataforma de hielo Dodson y revelarnos qué ocurría allí abajo. Estos exploradores robóticos cuentan con fantásticos sistemas de sonar avanzados. Es lo mismo que hacen los murciélagos o los delfines. Pueden usar el sonido para ver el mundo. Básicamente envían ondas sonoras bajo el agua y cuando estas chocan con algo, como la capa de hielo arriba o el fondo marino abajo, rebotan de regreso al sistema. Los animales perciben cuánto tiempo tardan las ondas sonoras en regresar y cómo cambian, y esto los ayuda a comprender qué está ubicado dónde. Por ejemplo, los chasquidos que emiten los delfines les señalan dónde están los peces. Hemos copiado este ingenioso truco evolutivo y lo hemos adaptado a nuestra exploración submarina. Solo que nuestra versión es mucho más impresionante, con un nivel de precisión superior, lo que nos permite crear mapas tridimensionales detallados del entorno. El submarino RAN fue uno de los exploradores robóticos. Recibió su nombre en honor a la deidad nórdica del mar. RAN había sido meticulosamente programado para navegar por un paisaje traicionero de la Antártida. Pero incluso con todo ese entrenamiento, su viaje condujo a un final inesperado y escalofriante. En 2019, RAN fue enviado a explorar las profundidades bajo la plataforma de hielo Dodson. Fue un héroe, el primero en emprender una misión como esta. El equipo decía que era como ver el otro lado de la luna. Durante 27 días seguidos, trabajó incansablemente. Viajó más de 998 kilómetros bajo el espeso hielo. Es como un viaje de París a Berlín. RAN fue más lejos y más profundo de lo que cualquiera podría haber imaginado. En un momento dado, llegó a adentrarse más de 16 kilómetros en las entrañas del glaciar. Y lo que descubrió allí fue asombroso. Los científicos pensaban que habría algunas superficies de hielo lisas y uniformes, pero RAN reveló un fondo marcado por enormes grietas y crestas. Había formaciones que parecían dunas de arena congeladas en el tiempo, y finalmente encontró unos patrones misteriosos en forma de remolinos y lágrimas. Todo parecía más arte que geología. Esto en realidad cuenta la historia de las plataformas de hielo y el océano que las rodea. El agua tibia se infiltra debajo del hielo y lo derrite desde abajo. A veces lo suaviza, pero en otras ocasiones esculpe estas extrañas y desiguales formas que parecen patrones y dibujos. Y algunas de estas son enormes, con más de 396 metros de longitud. Eso es aproximadamente el tamaño de 3 campos y medio de fútbol. La razón por la que parecen garabatos giratorios es porque la Tierra gira. Esto hace que el agua se mueva de maneras especiales, doble las formas y dibuje estos espirales.
Esto se llama efecto Coriolis. Imagina que estás en un carrusel e intentas lanzar algo, como una pelota. Seguiría una curva, no una línea recta. Lo mismo ocurre con el agua en la Tierra. Más tarde, los científicos encontraron patrones similares en otras plataformas de hielo en la Antártida, aunque no eran tan impresionantes como los de Dodson. Pero Rand también descubrió algo aterrador. Resulta que estas aguas cálidas, además de ser grandes artistas, representan un peligro enorme. La plataforma de hielo Dodson no está simplemente flotando de manera serena en el mar. Forma parte de un sistema muy delicado y actúa como una barrera protectora que retiene enormes glaciares en el oeste de la Antártida. La plataforma de hielo está flotando en el océano, pero aún está conectada a la Tierra. A medida que el agua cálida se infiltra por debajo y el hielo se derrite, Dodson ya no puede aferrarse a la Tierra con tanta firmeza. La barrera protectora comienza a debilitarse, lo que permite que los glaciares detrás de ella se desplacen más rápidamente hacia el océano. Cuando estos fluyen hacia el mar, añaden más agua, lo que podría provocar un aumento en su nivel y eventualmente cambiar nuestras costas. Rand tropezó con enormes bolsas donde el hielo se derretía a un ritmo alarmante, todo debido a fuertes corrientes submarinas. Era como ver un reloj de arena en el glaciar. Había mucho en juego, pero afortunadamente el submarino estaba preparado. Esta vez logró regresar. Y luego funcionó durante 5 años más. Les proporcionó a los científicos toneladas de datos útiles. Las misiones eran desafiantes. Podía haber periodos en los que Rand se deslizaba en la cavidad completamente oscura bajo los glaciares y pasaba hasta 24 horas sin comunicarse. Pero estaba mapeando cada pico y cada valle. Adquirió experiencia de más de 40 misiones bajo el hielo. Luego, a principios de 2024, Rand emprendió una misión al glaciar Whites. El proyecto fue audaz desde el principio. Este lugar también es conocido ominosamente como el glaciar del juicio final. Se le llama así porque se está derritiendo lentamente y tiene el potencial de elevar los niveles del mar en todo el mundo si colapsa, lo que causaría catástrofes por todas partes. Por eso Rand fue enviado a explorar sus entrañas, un lugar que nunca antes se había cartografiado tan minuciosamente. La idea era descubrir los secretos del glaciar, estudiar cuán rápidamente se estaba derritiendo y por qué. Esta fue la segunda vez que Rand exploró el Whites. Durante la visita anterior, se convirtió en el primer submarino en mapear la parte inferior del glaciar. Rand estaba explorando las profundidades desde 198 metros hasta 504 metros. Envió muchos datos sobre cómo el glaciar del Apocalipsis se estaba derritiendo lentamente debido a las cálidas corrientes oceánicas. Pero al aventurarse en estas profundidades heladas, algo salió mal. De la nada, Rand desapareció, sin advertencia, sin dejar rastro. En un momento estaba enviando datos cruciales y al siguiente se había deslizado en el abismo, sin señales de auxilio, sin transmisión final. No regresó al punto al que se suponía que debía volver. La gente organizó búsquedas exhaustivas. Los helicópteros sobrevolaban la zona, los drones zumbaban a través de los cielos helados, pero no apareció ningún rastro del sumergible en el perímetro del glaciar. Después de un tiempo, las baterías de Rand seguramente se agotarían. Así que a estas alturas definitivamente había sido tragado por el abismo bajo 457 metros de hielo. Fue una gran y triste pérdida para el equipo. Los científicos de la Universidad de Gotemburgo ahora buscan reemplazar a Rand y continuar su importante investigación bajo Whites. Hasta el día de hoy, los científicos no tienen idea de qué le ocurrió. Algunos dicen que pudo haber quedado atrapado en el hielo, mientras que otros creen que fue arrastrado por una corriente invisible. También podría haber chocado con algo inesperado. Cualquiera que sea la verdad, su desaparición ha dejado a los científicos atónitos y parece que la plataforma de hielo guardará sus secretos un poco más. Al menos obtuvimos un valioso tesoro de conocimiento del viaje de Rand. Los científicos continúan explorando la Antártida en busca de la historia que se esconde bajo la nieve. Por ejemplo, descubrieron que hace aproximadamente 90 millones de años, un exuberante bosque templado florecía cerca del Polo Sur. Revelaron un mundo antiguo mucho más cálido de lo que imaginaban. En lo profundo de la Antártida desenterraron raíces fosilizadas, polen y esporas preservadas en el suelo. Todo esto muestra que hubo un bosque lluvioso y pantanoso que floreció a pesar de meses de oscuridad polar. Todos estos descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión del clima de la Tierra, tanto del pasado como del futuro.